en la primera ocasión estuvimos pues estudiando prácticamente lo que es la introducción, y nos aprendimos el hecho de el porqué de los dones, el porqué de los dones espirituales, y cómo el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo que avive, que realmente le eche más leña al don de Dios que había recibido de parte de él. Y es lo mismo. Yo creo que el Señor desea que todo creyente que sabe que el Señor está repartiendo dones y que puede identificar algún don en su vida, lo avive, lo ponga realmente en práctica, le pida a Dios aún más y más del Espíritu Santo para que pueda ser de bendición. La vez pasada estudiamos acerca de lo que son talentos, los talentos naturales. Una cosa son talentos y otra cosa son los dones espirituales. Y estuvimos pues aprendiendo acerca de lo que es un talento. Y Dios nos pide que también estos talentos podamos nosotros también hacerlos crecer y que no los enterremos, que no seamos como ese siervo que en un momento dado por temor, negligencia, lo enterró en lugar de hacerlo producir. Y al final del capítulo hace varias preguntas. Aquí aparecen varias preguntas en el libro, que es un talento, y ya lo vimos que es una habilidad natural que todo ser humano tiene por herencia genética desde Adán hasta nuestros días. Es una habilidad, cada uno tiene algo, cada persona tiene un talento natural. Ahora, sabemos también que estos talentos vienen de parte de Dios y nos toca a nosotros identificarlos para que podamos hacerlos crecer y que podamos utilizarlos para nuestro propio beneficio. Y hay que identificarlo. Pero luego dice, ¿cuáles son las 3 razones por las cuales Dios nos ha dado talentos? Y como lo vimos, en primer lugar, Dios nos ha dado talentos naturales para que podamos reflejar la gloria de Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y aún personas que no conocen a Dios, a través de ese tipo de talentos tan especiales que Dios les da, lo único que una persona puede pensar, esto solamente proviene de Dios. Sí, habrá disciplina, habrá una determinación y habrá cosas, pero cuando vemos cosas fantásticas, extraordinarias que un ser humano puede hacer, ¿verdad? Como ese nadador que tiene más de 30 medallas de oro o no sé cuántas, tú dices, oye, pues ese es un talento natural que Dios le dio, pero refleja también la gloria de Dios que ha dado al hombre, hecho a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, el primer punto, Dios nos da talentos para que podamos entender que son habilidades naturales, pero que provienen de Él. La segunda razón es porque Dios nos ha dado talentos para que podamos también a través de ellos ganarnos la vida. Dice la Biblia que Él puso a Adán y Eva en el huerto del Edén y les dio una tarea, sobre todo a Adán le dio una tarea. Y en esa tarea le tuvo que haber dado habilidades, no dones sobrenaturales, sino habilidades para poder desarrollarla. A usted y a mí nos ha dado también esas habilidades, esos talentos, para que podamos también ganarnos la vida. Y el tercer punto que estudiamos es también para que podamos ser bendición para otras personas dentro del orden de Dios.
el esposo en casa, el padre de familia supliendo la necesidad, el padre de familia sosteniendo a sus hijos, sosteniendo a su familia en todos los casos y aún bendiciendo a otros. Por esa razón el Señor nos dio también talentos naturales. Pero ahora vamos a ver, está en esa página 30 de su libro, lo que son dones espirituales. Entonces, tenemos entendido aquí, y lo explica la palabra, talentos por creación. O sea, como fuimos creados por Dios, pues tenemos la imagen de Dios, ¿verdad? Fuimos hechos a su imagen y por creación tenemos ese tipo de habilidades. Usted ni cuenta se da, pero a lo mejor tiene ciertas habilidades que manifiesta en su propia vida, pero es por creación, es porque vienen de parte de Dios. Pero los dones sobrenaturales no son por creación, son por redención. Quiere decir que vienen una vez que el hombre natural ha sido redimido, ha sido perdonado, ha empezado una nueva vida en el Señor. Ahora ha nacido del Espíritu. Ahora es una persona que manifiesta que su vida es nueva. Ya no solamente es una vida natural de la cual no nos vamos a poder separar hasta que estemos en la presencia del Señor, como ahora también manifestamos una vida espiritual, en donde en esa vida espiritual Él está dando dones y repartiendo dones sobrenaturales. Entonces vamos entendiéndonos. Los talentos los recibimos por creación. Dios nos creó a todos a su imagen y semejanza y manifestamos talentos naturales, los cuales nos sirven primero para que todo el mundo se dé cuenta. Esto no pudo haber sido un hombre normal, ¿verdad? Esto pasó porque refleja lo que es una imagen, la imagen divina, la imagen del Dios creador, el cual ha transmitido a su creación eso, ¿verdad? Así es. Pero los dones del Espíritu son por redención. Es cuando el hombre, por su propia naturaleza, decide entregar su vida al Señor y ahora deja a un lado todo lo que era la vida pasada, en donde tenía, a pesar de sus talentos, una gran cantidad de errores, pecados, maldad, y va directamente al Señor en la cruz y ahí es perdonado, es redimido, es justificado y tiene una nueva vida. Y esa vida es una nueva vida en el Espíritu, es una vida espiritual. Y entonces los dones del Espíritu ya no son por creación, sino son por redención. Ninguno que no haya sido redimido o que crea en el Señor Jesucristo puede recibir dones del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien está operando determinados dones y está haciendo cosas, pero no cree en el Señor Jesucristo, ¿qué dice Pablo? Sea anatema. Ninguno que es un demonio, es un imitador. Por eso el próximo capítulo que vamos a ver habla precisamente de estas imitaciones, porque las hay, ¿verdad? Entonces, los dones espirituales son por redención. Es aquel que ha creído, aquel que se sostiene firme en el Señor, aquel que desea y anhela que los dones espirituales estén en su corazón para que pueda manifestarlos, para que pueda ser de provecho para su vida y pueda ser de edificación para su familia y para la iglesia, la familia de Dios. Pero ninguno que no crea en el Señor Jesucristo tiene dones del Espíritu Santo. A lo mejor tiene dones de brujería, de hechicería y de otras cosas que vemos comúnmente, pero que no son dones del Espíritu. ¿Estamos bien? Perfecto. Hasta ahí vamos a todo dar, ¿verdad?
Bueno, entonces solo los creyentes tienen dones por redención. Ahora, ¿qué es un don espiritual? Aquí dice, un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada al creyente por el Espíritu Santo. Subráyelo ahí, échele ahí un circulito, lo que sea. Pero, ¿qué es un don espiritual? Es la pregunta, la primera pregunta. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada al creyente por el Espíritu Santo. La segunda pregunta, ¿en qué momento reparte el Espíritu Santo dones al creyente? Entonces dice, primero, Él es el Espíritu de vida. Cuando nosotros creemos en Jesús, nacemos de nuevo por el Espíritu Santo y en ese momento Él nos da vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida, vida eterna. Pero es otorgada al creyente a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu que viene a nuestro corazón, a través del Espíritu Santo que aviva, reaviva, nos hace renacer de nuestro espíritu para el Señor. Entonces, primeramente es el hecho de que el Espíritu Santo viene y nos da vida. En segundo lugar, es que sabemos que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Señor Jesús dijo claramente, les conviene que yo me vaya. Imagínense la escena, están los discípulos y el Señor les está diciendo, pues ¿saben qué? Yo hasta aquí llegué, ya les enseñé todo lo que pude, ya no pueden entender nada más. Señor, pero miren, yo les puedo decir muchas cosas, pero no las van a poder sobrellevar. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él les enseñará todas las cosas, les guiará a toda la verdad, les llevará de la mano. Él es el ayudador. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Entonces, miren, vamos por partes. Es el que nos da vida. Hoy tenemos vida espiritual por el Espíritu Santo de Dios. Si no, no tendríamos vida espiritual. Hoy sabemos que podemos tener dones espirituales porque nosotros hemos nacido del Espíritu y porque el Espíritu Santo es el ayudador. ¿Cuántos necesitan ayuda? A ver. Híjole, yo ya no sé ni por dónde pedirla, ¿verdad? Yo digo, ya no sé ni por dónde pedirle a Dios ayuda, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Nos ayuda. Inclusive Pablo dice que aún en nuestra oración, cuando oramos a Dios, Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad, para que podamos pedir a Dios como conviene, para que podamos llegar al lugar precisamente de la gracia, como conviene llegar, pero es por el Espíritu Santo. Entonces, vida y ayuda es lo que nos da. Y por esta razón es que nosotros lo tenemos. Y otra cosa muy importante es el hecho de que cuando Él llega, la tercera cosa es que se empiezan a manifestar dones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dones del Espíritu Santo. En alguna ocasión yo estaba orando hace muchos años por una persona. Y yo no me había dado cuenta, pero empecé a orar por esa persona y por muchos más que estaban en ese avivamiento que trajo el Espíritu Santo desde 1994 hasta el 2005. Y yo estaba orando y me di cuenta que estaba hablando palabras proféticas para su vida. Y en otros casos me estaba dando palabras de sabiduría en donde yo entendía realmente lo que estaban pasando y estaban viviendo.
y lágrimas corrían de sus ojos porque se daban cuenta que quedaban expuestos ante lo que es del Espíritu. Y yo nunca sabía que tenía yo nada de eso, ni me había enterado en la vida. Usted puede tener algo semejante. Hay personas que tienen dones de sanidad, aquí hay algunas, y que ponen las manos sobre los enfermos y sanan. Es un don sobrenatural de parte de Dios. Entonces, la tercera cosa es que el Espíritu Santo y el Señor nos está repartiendo como Él quiere dones sobrenaturales. Puede ser uno de los más que nosotros usamos, no que sea el más, ¿cómo se dice?, importante, ni mucho menos, pero el don, por ejemplo, de lenguas, de poder orar en otras lenguas. Pablo dice que es importante hacerlo porque llega un momento dado en que se nos acaban las palabras y no podemos ya mencionar otra cosa. Pero cuando el Espíritu Santo llega, lo hace a través de un bautismo en el Espíritu, que al recibirlo empezamos a manifestar ese tipo de dones sobrenaturales. Y uno de los más visibles es el don de lenguas. Y entonces podemos orar, pero Pablo dice, oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también en el entendimiento. Y muchas otras lecciones más que nos está dando, que las vamos a ir analizando durante todo este curso, de cómo es la manifestación del Espíritu Santo. Pero lo más importante es que entendamos esto: los dones del Espíritu que el Señor está repartiendo son para nuestro provecho. ¿Son para qué? Para nuestro provecho. Y también son para la edificación de la iglesia, edificación del cuerpo o la familia de Cristo. ¿Vamos bien? Bueno, está bien. Entonces se comienzan a manifestar y el Espíritu Santo es el que lo hace. Ahora, ¿cuántos dones hay y cuáles son? Entonces, en 1 Corintios, en el capítulo 12, a partir del versículo 7, 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice la Escritura: pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Padrísimo, ¿verdad? Aquí está la lista. Estamos hablando de 9 diferentes dones del Espíritu. Ahora, aquí hay una cosa que se podría pensar controversial en alguna interpretación bíblica. En este caso, el autor, Roberto Evans, hace la pregunta que muchos se hacen: ¿son los únicos dones del Espíritu? Y entonces él menciona, en cuanto a esto, es una lista cerrada. Son estos y nada más, ¿verdad? Así lo menciona. Da un testimonio de una persona que, compartiendo acerca de esto, dice que el Espíritu Santo puede impartir
miles de dones diferentes. Pero él dice, bueno, si así fuera, ¿por qué no lo menciona la Biblia? Porque la Biblia nos da una lista cerrada, ¿verdad? Dice, de aquí a acá. Y esos son los dones del Espíritu. Y ahí es en donde Pablo nos está también a nosotros exhortando para que nosotros tengamos ese anhelo de que Dios nos otorgue dones espirituales. Pero no para fanfarronear ni para sentirse más espiritual que otros o sentirnos, no, sino para provecho. Como dijera yo, para que te haga bien, pues. Y además para edificación, para que podamos edificar a otros dentro de todo esto, ¿verdad? Y pueden ser dentro de estos dones que muchas veces las personas no los ven como algo tan importante, pero que son tan esenciales cuando tú ves una persona que con sabiduría te puede dar un consejo. Y ese consejo es en verdad tan sabio que tú lo único que puedes decir es que ese es un don. Ese es un don del Espíritu. Hay alguien que tiene un don de ciencia, y esto quiere decir el hecho de que puede ver algunas cosas que otros no podemos ver. Una persona que puede decirte, mira, si te pasa esto y aquello, vas a terminar así. Si tú haces esto o esto otro, Dios te va a bendecir de esta manera. O sea, un don de ciencia que a lo mejor otro dice, yo anhelo un don de ciencia. Claro, que si alguien viene a mí con un problema o alguien viene a mí por un consejo, yo pueda dárselos. Sabiduría de la misma manera. Necesito la sabiduría de Dios para poder ministrar, edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, él dice que es una lista cerrada y no hay más. Su pregunta es, si no están en la Biblia, ¿cómo podemos saber si son parte de Dios o no? Entonces, esos son. Luego viene otra pregunta que dice, ¿quiénes pueden manifestar estos dones? Y lo que está diciendo es cualquier creyente lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. ¿Quién puede manifestar dones del Espíritu? Todo aquel que cree. Porque el mismo Señor Jesús dice, para el que cree, todo le es posible. Entonces, el creyente genuino, el creyente verdadero, el que anhela, el que tiene su corazón así, en él se manifiestan los dones. ¿Para quiénes son? Para los que creen, para los que verdaderamente pueden creer en el Señor. Se manifiestan estos dones. Ahora, a veces pensamos que solamente un grupo selecto de personas muy espirituales, ¿verdad? Como Alberto, ¿verdad? Como otros que están por acá, son los únicos que pueden tener esos dones espirituales. No, qué bueno que tenemos a alguien que los manifiesta de una manera tan especial, pero es para todos. ¿Quiénes los pueden manifestar? Todos. Todo aquel que puede creer en el Señor. Acuérdense que el don espiritual es por redención. A mí me encanta el hecho de que el Señor Jesús no solamente vino a salvarnos. Y salvarnos quiere decir que nos salvó del pecado y de la muerte eternas. Pero vino también a redimirnos. Y parte de la redención es precisamente esto. Recibimos los dones por redención, porque el Señor Jesús vino también a impartirnos por su Espíritu dones sobrenaturales a nuestra vida para que podamos nosotros llevarlos adelante, tenerlos en nuestro corazón, que nos sirvan de provecho en general y edifiquemos también a la iglesia. La iglesia necesita estar manifestando permanentemente los dones del Espíritu Santo en todo lo que es
la familia del Señor. Entonces es bien importante. Pablo dice, como lo leímos, que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno, no solamente a unos cuantos, pero yo sí necesito procurarlos. O sea, no me van a llegar automáticamente. No, son por redención. Y nuestra redención es por medio de la fe. Y lo recibimos por medio de la gracia, al igual que los dones del Espíritu. Son dones sobrenaturales que anhelamos, pero que vienen porque creemos en el Señor, creemos en su redención y creemos que Él me está llenando de sus dones por su gracia. Por su pura gracia y misericordia, yo recibo de parte de Dios estos dones que Él nos da. Ahora, aquí tenemos otra pregunta muy interesante. ¿Cuántos dones puede tener una persona? Usted, cuando lo lea con calma, allí en su libro va a encontrar. Pero una persona puede tener varios. Dice, pero también aquí es interesante, dice, Pablo dice, pero a cada uno les dada la manifestación. Entonces, aquí hay dos puntos de vista. Uno es que el Espíritu Santo reparte dones a los creyentes, 1, 2 o 3, pero nunca los 9, ¿verdad? Yo pienso que la única persona que pudo manifestar los 9 dones del Espíritu Santo, pues es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Estamos completamente de acuerdo. Pero sí nos puede dar 1, 2, 3, no sé. Por eso el apóstol Pablo dice, procuren los dones espirituales, procúrenlos con todo su corazón, porque son para provecho. Hay ocasiones en que nosotros podemos entrar en nuestra vida cristiana en baches, en desánimos, en cosas que nos pueden suceder a cualquier persona. Pero cuando los dones del Espíritu Santo están operando en nuestra vida, ese ayudador que es el Espíritu Santo nos levanta, nos consuela y nos dice, Dios no te va a dejar caer. Levántate. No hay peor cosa que nos pase que caigamos en un desánimo tal que ya no podamos ver con claridad a nuestro Dios, que ya no podamos leer la Biblia sin que nos deleite, que ya no podamos sentir aquellas cosas tan especiales de Dios que Él trae en su manifestación y que no la podamos experimentar como algo sobrenatural y glorioso. Entonces es bien importante. Entonces la meta del creyente es descubrirlos y usarlos para la gloria de Dios en la iglesia. Hay personas que sin necesidad de decir una palabra, tú sabes que tienen un don, un don muy especial de estos 9 que se mencionaron, ¿verdad? Y que son tan especiales. Hay gente que tiene ese discernimiento de espíritu. Y qué importante, ¿verdad? Que podamos discernir cuando vemos que algo no checa, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que la persona está buscando su propio beneficio, o está buscando acomodarse, o está buscando crecer más rápido. Mire, no se puede. O sea, hay un proceso. Claro que Dios nos puede ir llenando conforme a nuestro anhelo y nuestro interés, pero de todas maneras tenemos un proceso como en el crecimiento natural. Entonces Él nos llena de dones, pero para que no caigamos en algo equivocado, inclusive también nos señala el apóstol Pablo que personas nuevas no podemos meterlos a hacer cosas en la iglesia que requieren de personas que manifiesten más claramente los dones del Espíritu.
Porque dice, estas personas neófitas no van a poder hacer el trabajo, y no porque no tengan un buen corazón, o no porque no sean personas que lo anhelen, sino porque todavía no están manifestando esos dones espirituales que el Señor está repartiendo para hacer una labor específica dentro de la iglesia. Y luego dice, para que no se envanezcan. Es otra cosa. Entonces tienen que ser maduras, tienen que aprender lo que son los dones, y esto no se aprende en un ratito, y esto no se descubre nada más porque sí, y esto no se usa de una manera irracional o irregular. Los usamos guiados por el Espíritu Santo. Tú no puedes andar agarrando a la gente así, ven, te voy a dar una profecía, ven acá, párate, y te voy a, espérate. No va por ahí, ¿verdad? Mira, yo sé que te vas a enfermar, así que de una vez voy a orar por ti. Ah, caray, Chihuahua. Entonces, no va por ahí la cosa, ¿verdad? Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir manifestando de parte de Dios sus dones. La meta del creyente es descubrirlos, y estos dones son permanentes, no se nos quitan. Dios los otorga, pero nos los da para provecho, para edificación, pero son una gran responsabilidad. Gran responsabilidad. Y algunos dirán, no, pues si es una gran responsabilidad, mejor no le entro. Al contrario, si es una gran responsabilidad, también es un gran beneficio. Es una bendición para tu propia vida. Pues bien, seguimos adelante. ¿Cuál es el propósito de los dones? Bueno, Pablo lo dice, que es para provecho de la iglesia, de aquel que está operando el don. Entonces, debe ser el anhelo más importante, el que realmente sean de provecho y de edificación en todos los casos. Y él está hablando del provecho y de la edificación de la iglesia. Si nosotros manifestamos dones espirituales y lo estamos haciendo en la iglesia realmente como un don de redención que hemos recibido de Dios como algo extraordinario de parte suya, y lo estamos manifestando y entregando al creyente, a todo aquel que está siendo ministrado a través de ese don, es una bendición, es algo extraordinario, porque vamos a estar manifestándolo para que la iglesia reciba edificación y provecho en todos los casos. Entonces es importante para provecho, y él está hablando del provecho de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, se está refiriendo a esto. Sí nos da una lista también de lo que son nuestras armas espirituales, pero los dones del Espíritu forman parte de una forma global de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, para que nosotros podamos utilizar lo que no es carnal, lo que no es natural, sino lo que es espiritual, para que Dios obre en nuestras vidas. Eso me encanta. Como que dejo a un lado el Ernesto supuestamente muy habilidoso, como que dejo a un lado el Ernesto supuestamente muy inteligente, ¿verdad? Y se hace para un lado, y solamente permito que sea el Espíritu el que va fluyendo y va trayendo la bendición. Sé, porque con tu inteligencia no vas a sanar a una persona. ni con tu habilidad, ni con todo lo que tú quieras. Es ahí donde nos damos cuenta claramente cómo Dios está apartándonos de lo que es natural y carnal, porque Pablo dice, las armas de nuestra milicia, o sea, de lo que nosotros estamos
comúnmente utilizando, no son carnales, no pueden ser carnales, sino que tienen que ser, ¿cómo? Espirituales. Espirituales, para destruir fortalezas del enemigo, para deshacer la obra del diablo o las obras del diablo. Entonces es bien importante. Ahora, hay fortalezas que solamente con un don del Espíritu Santo se pueden destruir. No hay otra manera. Nunca vamos a echar fuera un demonio con argumentos psicológicos. No se puede, ¿verdad? No vamos a echar fuera un demonio con argumentos psicológicos, solamente mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ese famoso Esceva que estaba tratando de echar fuera un demonio y no sé qué, y el demonio los agarró y los hizo pedazos, los golpeó, los desnudó y los mandó porque ellos pensaban que era muy sencillo echar fuera un demonio cuando no tenían el don de redención. Si tú eres un creyente verdadero y te mantienes en el camino de Dios, espera lo mejor. Si no lo eres, cuidado. Por eso estamos hablando, y me encanta cómo se ha iniciado todo esto, todo este mover tan precioso del Espíritu Santo aquí, de vivir esa cultura en donde podemos todos los redimidos entrar ahí en un modo de vida diferente, en donde nuestros hábitos son cambiados, en donde nuestra cultura es modificada, en donde todo lo que nosotros hacemos ya es espiritual, ya no es carnal, ya no es en base a nuestras habilidades, sino porque ahora vivimos una cultura en donde damos la majestad, damos el honor y la honra al Rey, y nosotros mismos damos honra a su creación, a nuestros semejantes, para poder vivir en armonía. Y esto no se logra nada más porque sí. Es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso estamos también estudiando esto. Entonces, nunca vamos a poder entrar en la dimensión de victoria que el Señor quiere que tengamos si descuidamos los dones del Espíritu. La palabra provecho se resume en tres diferentes explicaciones o palabras. Edificación, exhortación y consolación. Ese es provecho. Edificación, exhortación y consolación. Ese es el provecho. Una persona que es ministrada a través de los dones del Espíritu Santo es una persona que es ministrada a través de edificación, edificarlo. Es una persona también que recibe una exhortación y la acepta de buena gana en su propia vida para provecho, exhortación y consolación. Cuando en situaciones completamente adversas y difíciles el Espíritu Santo llega de una manera sobrenatural y nos consuela como nadie podría hacerlo. Nos consuela, nos levanta, porque todo esto es lo que hace el Espíritu. Entonces la manifestación de los dones debe resultar para la gloria de Dios, no en la gloria del que opera el don. Hay gente que opera en dones X, alguno de los dones de los que hemos hablado, pero que está esperando que la gloria la reciba él y no la reciba Dios. No operan de esa manera. Los dones del Espíritu operan en la persona para entregar la gloria al que se los dio, que es Dios mismo, el Espíritu de Dios. Y cuando tú lo haces y lo estás aplicándolo en la vida, tú estás allí edificando, exhortando, consolando, para gloria de Dios, no para gloria nuestra. No a nosotros es la gloria, sino es para Él
Señor. Y esto también es algo muy importante. Siguiente pregunta. ¿Es la voluntad de Dios que los creyentes manifiesten los dones del Espíritu? Sí, es la voluntad de Dios que los creyentes manifiesten los dones del Espíritu. Él los puso en la iglesia y además ordenó a los creyentes procurarlos. Ordenó a los creyentes procurarlos. Dice Pablo en 1 Corintios 12:31, procurar los dones. Procurad pues los dones mejores. Y luego menciona, mas yo les muestro un camino superior, aún más excelente, que es el camino del amor. Está hablando, pero nos está diciendo, procuren estos dones mejores. En todo tiempo nos los está mencionando. No nos está dando una sugerencia. Yo opino y sugiero que ustedes tengan dones. No. Él está utilizando un imperativo. Es imperativo que usted, que yo y que todos nosotros tengamos dones espirituales. Si el Espíritu Santo está con nosotros y el Señor ha redimido nuestra vida, la redención ha llegado a nuestro corazón, usted tiene don o dones espirituales en su propia vida. Los tiene y los tiene que manifestar, porque dice procúrenlos. No está dando está diciendo algo imperativo, es como un mandamiento, es como un mandato. Procúrenlos, ya los tienen, ya lo tienes en tu vida. Ahora procúralos, porque van a manifestarse de una manera poderosa en tu propia vida. Entonces no está dando sugerencias, está dando mandatos. Ahora, ¿cómo podemos identificar nuestros dones? Bueno, aquí dice, primero es el deseo, ¿verdad? ¿Cuál es el don que deseamos tener? Y luego pues ahí dices, híjole, pues esto y lo otro. No siempre lo que deseas es lo que vas a tener, pero existe un deseo. Hay algo en tu corazón que tú anhelas. Y entonces Dios está operando en ese deseo. Dios está operando en tu propia vida. Entonces, si hay un don que deseamos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y si lo identificas operando en tu vida, pues ya la tienes. Segundo lugar, si el Espíritu nos ha movido a manifestar un don, como les digo, y que a veces sin darnos cuenta aparece, pues ahí está. Ahí está. Y ahora simplemente sigue trabajando en ese don, procurando que crezca para poder seguir bendiciendo a los demás, seguir bendiciendo a la iglesia misma. Entonces, segundo lugar, ¿cuál es? Tercer lugar, ¿hubo fruto? Es la pregunta. Si tú estás ministrando a través de ese don y no pasa nada, pues no te preocupes. A lo mejor ese no es tu don, pero no por eso te vas a rasgar las vestiduras, ¿verdad? Es que oré y no sanó. Bueno, pues no te rasgues las vestiduras, ¿verdad? Tú no eres el que sanas. El que sana es el Señor, ¿verdad? Él es el que trae la sanidad, Él es el que trae la vida. Igual con cualquier otro tipo de don para ti mismo. Pero cuando es descubierto el don y ves que hay fruto, oye, pasó así y pasó asado. Y sí, bueno, tú tienes un don y ese don lo necesitas ejercitar, lo necesitas procurar y lo necesitas manifestar para bendición, para provecho, exhortación, edificación y consolación. ¿Cómo los podemos identificar? De esa manera. ¿Hubo fruto? Está bien. Ahora, por último, ¿qué piensan los demás? ¿Qué han visto en ti? O sea, hay ocasiones en que solamente con ver personas
te das cuenta realmente de cómo Dios está obrando en sus vidas y cómo el Señor les está repartiendo dones. Cómo el Señor les está repartiendo. Entonces, ¿qué piensan los demás? ¿Cuál es el que deseas? ¿Cómo es? ¿Hay fruto? ¿Y cómo lo ven los demás? Porque no estamos solos. Hay una multitud de gente que está al pendiente de nuestras vidas si somos una verdadera familia. ¿Cuántos están al pendiente de sus hijos? A ver, levanten la mano. Bueno, así tiene que estar pendiente de su familia que está aquí. Pendiente. Porque a veces ni cuenta nos damos y de repente por ahí sucede algo que sin que nosotros lo hubiésemos discernido espiritualmente, acontece y se pierde un alma. Pero si nosotros manifestamos ese discernimiento y podemos aplicar esto, que es edificación, exhortación, consolación, lo regresaremos al buen camino. Entrará realmente, nuevamente, a la familia de Dios. Entonces, estos son los dones espirituales. La próxima semana vamos a ver lo que no son. Se llama demonios. Este capítulo, así le denominó Roberto Evans. Así que, pues, vaya leyéndolo, vaya de una vez preparándose para que podamos aprender juntos. Me encanta porque cada vez que expongo esto, aprendo. Yo mismo estoy siendo energetizado por el Espíritu Santo para poder transmitir lo mejor posible lo que de Dios viene para nuestras vidas. Así que, bueno, pues que Dios les bendiga. Estamos despedidos y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Expande.